Ahí lo puse. Bueno, entonces vamos a seguir de la clase anterior de archivos, que lo dejamos ahí en suspenso, porque no, si bien se guardaba en un archivo, mucho más no se podía hacer, ¿no? Entonces voy a abrir este proyecto en el Codeblocks, lo copié a la clase 8, que sería la de hoy. Y bueno, nos había quedado esto, ¿no? Lo de leer de disco to do. Es como hacer, ¿no? Que leer de disco pueda leer cualquier registro del archivo. ¿Bien? Esto del to do está bueno si ustedes van a view logs, no, view to do To-do list. list. ¿Ven como que no aparece nada? Bueno, No, porque lo pusiste en minúscula. es así, To-do ¿no? todo mayúscula. Todo mayúscula. Así, así. Lo grabo, refresh. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Type to do, leer de disco, pueda leer, como pueden ver. ¿Sí? Incluso imagínense que esta línea acá rompe el programa. Entonces pueden poner fix me. Acá se rompe todo. Y entonces cuando hacen acá un refresh, ¿ven? Fix me, acá se rompe todo. Son como comentarios especiales que después ayudan en un proyecto chiquitito no tiene sentido, lo ves visualmente, está ahí, pero en uno muy grande les recopila todos los que pongan de este estilo, y creo que los pueden crear propios. Creo que hay una parte donde ustedes pueden decir, bueno, el type, cada vez que pongan ese type, se va a guardar acá. No me acuerdo bien en qué parte es, pero se puede hacer eso. No sé si es en plugins o dónde es que pueden agregar más de eso, porque tenemos to do, fix me, bug, no me acuerdo si era, no, bug debe ser igual que fix me, pero bueno, básicamente son editables, Y ¿sí? ahí en tipes, ¿viste abajo donde dice tipes, el botoncito? Bueno, ahí Ahí están están los que todos. están actualmente, pero no está el para, está note, fix me y to do. Pero estos son, ¿cómo se llama? Editables, ¿sí? Uno puede agregar nuevos si quisiera. Bueno, pero esto no es lo importante ahora, así que lo vuelvo a sacar. Entonces, este to-do lo vamos a resolver hoy. ¿Bien? ¿Qué era leer de disco? Bueno, si vamos a reunión.cpp, era esto. ¿Bien? Y yo podría agarrar esto sin el return, porque lo voy a copiar y pegar en main, y llevármelo a main. ¿Bien? Lo llevo a main. Entonces, me llevo a main y pego esto acá. Técnicamente esto tendría que hacer exactamente lo mismo que hacía antes el método, ¿bien? Ahora, para que esto funcione, yo ya no estoy dentro de la clase, ¿no? Para que este fragmento de código funcione, ¿qué voy a tener que hacer? Para que funcione el FRID, ¿qué les parece que voy a tener que hacer? Porque fíjense cómo está hecho el FRID. Me lo copié de un método, eso es una buena pista. Bueno, Leandro dice cambiar el dis. Bien, como está dentro de un método, usamos dis para decir dónde iba a leer. Como estamos ahora fuera de una clase, dis no tiene ningún sentido. Entonces, ¿acá qué voy a tener que poner? Si yo quiero hacer un FRID. R, bueno. Entonces, R lo voy a poner acá arriba, lo voy a declarar primero, y acá voy a poner dirección de R, ¿no? Voy a guardar en la dirección de R. Bueno. Y vamos a ver si funciona. Entonces, esto lo voy a comentar. Voy a empezar a sacar un poco de código. Simplemente voy a hacer un R.mostrar. Bien. Y ahora voy a hacer el fclose que había borrado. Entonces, esto tendría que igual leer el registro. Entonces, build and run. Y lo mismo que habíamos cargado el otro día. ¿Sí? En el archivo, levantado a la variable R y mostrado por pantalla. Entonces, está bien, es consecuente con el código que estaba acá, leer de disco, pero lo hacíamos a través de un objeto. Ahora, no, ahora declaramos el objeto y usamos la dirección de memoria del objeto para hacer el FRID. ¿Por qué les muestro esto, ¿no? Fíjense lo siguiente. Si yo todavía tengo el archivo abierto, puedo hacer otro
fread al mostrar y le voy a poner un endl más. Y ahora hago r.mostrar. Sí, en el sizeof podríamos poner r. Exacto. Yo no suelo poner variables en los sizeof. Porque poner una variable en un sizeof, si bien funciona, a veces puede, si no estoy muy seguro de qué variable es o me equivoco, me da cualquier cosa. En cambio, si yo estoy haciendo una lectura de un registro de reunión, si pongo el nombre del tipo, que es reunión, el nombre de la clase, ahí no va a fallar nunca. Por eso nunca pongo yo variables. Acá me tendría que mostrar los dos, ¿ven? El primero y el segundo, ¿cómo se llama? Evento, reunión. Bien, entonces fíjense, mientras yo no cierre, siempre y cuando yo no cierre el archivo, si hago otro fread, esto sigue funcionando, o sea, me lee el siguiente registro. Vamos a ver qué pasa si hago otro fread. Y no me tiro ningún error ni nada, ¿bien? Pero me sigue mostrando el último, ¿bien? Me sigue mostrando lo que había antes, en realidad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber? Bueno, ya leí todo lo que tenía que leer el archivo. No quiero leer más, o no puedo leer más. ¿Qué les parece? ¿Qué entrará en juego para poder saber eso? ¿Qué usaremos para poder decir hasta acá leí? Bien, lo que devuelve fread, ¿sí? Que lo de que devuelve fread yo lo suelo poner bool, pero en realidad es un int. Bien. Entonces, hago el cout de mostrar. Primero voy a hacer un cout de OK. Después el cout de mostrar. Ahora un cout de OK. Después el de mostrar. Y acá también. Cout de OK. Después el de acá. El de mostrar. Bueno, probemos de vuelta entonces. Si OK nos devolvía tipo algo booleano, va a ser verdadero, ¿sí? Y me muestra el registro, que es decir, pude leer, acá está el registro. Pude leer, acá está el segundo registro. No pude leer, por lo tanto, la variable R sigue teniendo lo que tenía antes, no se pierde, ¿sí? Pero el 0 me indicaría no pude leer. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué podría hacer para poder leer todos los registros que haya en el archivo sin tener que poner un fread por cada registro que haya? Porque no tiene mucho sentido. Si tuviese 1000 registros, no tiene sentido que yo tenga que poner 1000 veces fread, mostrar, fread, mostrar, fread, mostrar. Yo tengo que poder hacer eso de una forma como automática, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, ¿y por qué un while y no un for, por ejemplo? Ahí todos me pusieron un while, que estaría bien, una estructura de repetición, es correcto, pero ¿por qué un while y no un for? Facundo dice porque no sabemos el tamaño, sí. Escucho. No hay límite de registros. No hay límite de registros, eso es verdad. O como decían por ahí, no sabemos el tamaño. Bien. Y si supiésemos el tamaño, ¿se podría hacer un for? Sí. Sí, se podría. Bien. De hecho, acá sabemos que son 2. Sabemos que son 2. Por lo tanto, yo podría hacer esto. Ni siquiera tiene que empezar en 0, ¿no? Porque lo que me sirve es que dé 2 vueltas, pero ya estamos acostumbrados a que empiece en 0. Entonces, da 2 vueltas, muestra OK, muestra mostrar y cierra el archivo. Esto debería funcionar. El problema es que si yo agrego obviamente un registro más, ese for ya no funciona más porque está obligado a que sean 2.
Por eso es que un while es una gran idea, porque con un while, en lugar de un for un while, yo pongo una condición que no está atada a una cantidad, sino a una situación, una proposición lógica. ¿Y cuál sería esa proposición lógica? Que devuelva 1. Que OK sea 1, podría, ahí dicen. Bueno, entonces yo podría decir, bueno, al principio OK vale 1, mientras que OK sea igual a 1, bien, pero fíjense cuál es el problema de esto. ¿Ven? Es el viejo y querido while separado, ¿no? ¿Se acuerdan de que, bueno, yo me doy cuenta, cuando me doy cuenta que es 0, lo mostré y recién ahí comparo. Entonces no está bueno. Yo quiero que en cuanto se dio cuenta de que es 0, lo que me devuelve termine. Entonces, lo que podemos hacer, para no hacerlo de esta manera, ¿bien? Porque fíjense, acá me da OK 0. Pero yo lo muestro y recién después comparo. Entonces, lo que podemos hacer, que ya se deben imaginar, es, bueno, yo no tengo obligación de guardarle una variable y mostrar esa variable, ¿no? Yo puedo decir, mientras que lo que me devuelve fread, ¿sí? Sea 1, que siga, acá le saco el OK, que siga, que entre al while y haga el mostrar. Después va a hacer una vuelta más, va a leer, me va a volver 1, muestra el segundo. Después da una vuelta más, se compara esto, va a leer, me va a devolver 0, y como 0 no es igual a 1, va a terminar. Esto me va a mostrar los dos registros que hay, ¿sí? Bien, ahí está. Estaba esperando esa pregunta, Leandro. El 1 que devuelve es la cantidad de registros que Ferril leyó. Bueno, es algo que podríamos probar. ¿Y cómo les parece que podemos probar si fread devuelve algo distinto de 1 cuando lee más de un registro a la vez? Voy haciendo unos control Z's. ¿Cómo podemos probar si fread devuelve más de 1? Ya sabemos que devuelve 0 y 1. Bien. Pero ¿cómo podemos probar que devuelve más de 1? Cambiando el tercer parámetro del fread. Bien. Yo podría decir, bueno, no leas 1, lee 2. Bien. No leas 1, lee 2. Ahora, si yo leo 2, ¿qué tiene que pasar también con R? Si yo leo 2 de una sola vez, ¿no? ¿Qué tendría que pasar con R? R tendría que ser un vector de 2. Bueno, hagámoslo un vector de 2. ¿Cómo sería decir la dirección de memoria del inicio del vector? Porque así no es. ¿Cómo sería? Como puntero y a ver... Sí, pero ¿cómo sería? A ver. Solo R es una opción. Solo R ya es la dirección, ya está apuntando a la dirección de memoria de donde comienza este vector. Y si no, la dirección de memoria de R en la posición 0 es otra manera. ¿Bien? Básicamente es la dirección de inicio del vector, ¿sí? A mí me gusta más, es más claro para mí este. Es más fácil de leer. Y después dentro de este for, OK ya... habíamos dicho que íbamos a mostrar OK, ¿no? Mostramos lo que devuelve OK, y por ahora el for lo comento. Entonces, OK ahora no tendría que mostrar 1 si pudo leer 2, ¿ven? Y ven, dice 2. Y si yo le digo que lea 5,
dice 2. O sea, ¿qué es lo que devuelve FREAD entonces? La cantidad de registro que lee. La cantidad de registros que pudo leer de los que yo le pedí que lea. ¿Sí? Siempre me va a devolver un valor que está entre 0 y este número que le paso acá. ¿Bien? Yo le estoy diciendo, trata de leer 5. Lo cual sería un disparate porque el vector no acepta 5, ¿no? Pero bueno, trata de leer 5. Esto puede leer 0, puede leer 1, puede leer 2, puede leer 3, 4 y 5 registros. ¿Bien? Como hay 2 solamente, me dice que me devuelve un 2 y es lo que estoy mostrando. Bueno, entonces ya sé que hay 2. ¿Bien? Entonces yo lo que puedo hacer acá es, bueno, ya no me interesa, ok, ya lo demostramos, su funcionamiento. Ya demostramos que con un while FRI también esto se puede hacer, pero ahora yo podría hacer esto. Cerrar el archivo acá, ya no lo necesito más abierto porque leí todo, el archivo completo. Bien, lo cierro y después con un for muestro R en I. Bien, entonces esto también me va a mostrar las dos reuniones que hay, porque me lo pasé todo un vector en memoria. Bien, hoy vamos a ver que esto es bastante común, leer todo junto y después trabajarlo al archivo como si fuese un vector. No es nada del otro mundo. Vamos a tener que hacer no vectores de tamaño fijo, sino obviamente lo que ya vimos, que es asignación dinámica de memoria, con archivos. ¿Bien? Pero vamos por partes. Primero tenemos que lograr hacer entender bien cómo funciona esto de la lectura, para después poder hacer, por ejemplo, una modificación sobre un registro que exista, ¿bien? Encontrar la vuelta a eso. Bien, a ver, Tobías dice, una vez que haces el FREAD y después haces el FClose, los datos siguen cargando en la RAMs, claro, están en R, en este caso. Yo leí todo, cierro el archivo, y en R sigue estando todo lo que estaba en el archivo porque lo leí. Este archivo es livianito, tiene 2. Ahora voy a cargar algunos más. Para seguir ejemplificando, ¿sí? Entonces, volvamos a este ejemplo que había puesto al principio, que era el más entendible, me parece, de todos. Incluso antes de poner mucho antes de esto, antes del for, ¿sí? Con 2 registros, con 2 FRID, porque son 2 registros. Este de acá. Entonces, ¿qué me pueden decir que hace FRID? Entonces, dígame con sus palabras qué hace FRID en castellano. Ahora te respondo, Macarena, a esa pregunta. Pero primero les quiero que me respondan qué hace FRID. Lee del disco y lo carga en memoria. Bien. ¿Y qué hace algo más? Devuelve un valor. Bien, devuelve un valor que es la cantidad de registros que pudo leer. Bien. ¿Y hace algo más? Y ahí lo que dice Macarena, de hecho lo dice bastante técnico, lo cual está muy bien. Mueve ese puntero file, ¿no? Lo manipula, ¿qué abrí? Cualquier cosa. Lo manipula de alguna manera, porque si no, siempre se quedaría leyendo el primer registro. En cambio, si yo hago otro FRID sin cerrar el archivo, leo el siguiente y así. Entonces, imagínense que, voy a sacar la cuadrícula de esto. Imagínense que esto es mi archivo. Bien. Esto que pinté acá de amarillo es el archivo. Y los archivos están así. Bien. Entonces, acá tengo el primer registro, acá tengo el segundo, acá tengo el tercero, cuarto, quinto y sexto, si hubiese 6. Bien. Entonces, cuando hago el FRID, el puntero se ubica al principio.
cuando hago el fopen, perdón. Como RB, el puntero se ubica acá al principio, ¿sí? Entonces, ahí es donde me posiciono, al byte 0. Si yo hago un fread, lo que hace es, además de leer, si puede leer, ubicarse o mover el indicador del puntero al siguiente. Se mueve aquí, al comienzo del registro 2. Bien. Cuando abro el archivo se posiciona al comienzo del registro 1 y cuando hago un fread se mueve ese como cabezal, por así decirlo, al comienzo del siguiente registro. Y así, mientras yo siga haciendo freads, eso se va a seguir moviendo, va a seguir avanzando. Así como se avanza, yo también lo podría rebobinar si quisiera a este como indicador de dónde está apuntando el head o la cabecera para la próxima lectura. Y cuando llega al final del archivo ese head, esa cabecera, y trato de leer, es donde me devuelve un 0 porque están al final, ¿sí? Entonces, así es como trabaja. Cada vez que yo hago un fread, mueve la cabecera o el puntero, o como lo quieran llamar, el indicador, al comienzo del siguiente registro. ¿Y por qué es al comienzo del siguiente registro? Bueno, básicamente por lo que le digo acá. Por eso es que si yo acá, fíjense lo siguiente. ¿Sabíamos cuánto era el size-off de reunión? ¿Lo habíamos calculado en alguna parte? Creo que sí, ¿no? 220 era, ¿no? Porque acá me da 440. Es tan exacto eso de que yo puedo decir, bueno, lee 220 y esto tendría que funcionar. ¿Bien? Yo le estoy diciendo en bytes lo que se tiene que mover, no en registros. No le estoy diciendo lee un registro, le estoy diciendo lee 220 bytes. Y mientras siga siendo 220 lo que yo estoy leyendo, bien, se acomoda a cada uno de los atributos del objeto, bien, y hace la lectura. Entonces, obviamente sería una locura poner 220 acá, porque en el momento que yo cambio una pequeña cosa o lo que sea, ya no funciona más. Yo no pongo el número directamente. Esperen que me... Para eso uso el size-off, pero fíjense, le puse 220 a propósito para que vean que en realidad eso es lo que está pasando. Y se está moviendo de bloquecitos de 220 en 220. Bien, ¿a qué vamos con eso? Es que ahora nosotros tenemos que encontrar la manera de poder ubicar ese indicador del archivo a donde nosotros queremos. Porque si yo quisiera mostrar este en particular, bien, el que está en rojo en particular, yo no tengo necesidad, si yo ya sé que voy a leer, que sería el cuarto, ¿no? Si yo ya sé que quiero leer el cuarto registro, yo no tengo que ir secuencialmente, porque sé que es exactamente ese el que quiero leer. Entonces, yo tendría que poder decir, bueno, del byte 0, movete hasta acá para poder mostrar este en particular. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿bien? Y si le pones 110, solo lee la mitad del registro, ¿no? Ahí es una buena prueba, pero no creo que funcione así, pero probemos a ver qué hace. Vamos a leer 110, que sería eso, ¿no? A ver qué hace. Yo supongo que va a cargar la primera mitad del... Bueno, Se rompe todo. Leyó una parte, podríamos decir que una parte es correcto, que es esto, si no me equivoco, pero bueno, no está bien. Esto que dice 0 es probablemente que use el constructor, y esto sí probablemente sea levantado del archivo y lo entiende como ese número. Y bien, cada vez que cambiemos esto, con más razón nos va a dar cualquier cosa, ¿sí? ID igual no es el último atributo que está agregado a la clase. Me parece que ahí No. da basura porque está al final. Me parece que es igual, no necesariamente en memoria. Esto es toda una explicación que es muy complicada, muy de... Sí, bueno, justo ID igual es el último, es verdad. Pero
Esto no necesariamente se tiene que acomodar así después en la clase. Hace como grupos de tipos y acomoda, ¿sí? Así que no necesariamente se va a guardar así en el disco. Pero no, en el momento que si yo, por ejemplo, acá en vez de poner, ¿cuánto era? 220. Pongo 210 y acá pongo 210. Con que falte un byte ya se rompe, ya no estoy leyendo correctamente el registro. Puede ser que del primero una gran parte se pueda leer bien, pero ya después el resto no coincide por ese desfasaje de bytes, ¿sí? Entonces ya me da cualquier cosa. El primero me puede llegar a dar bien, pero después ya no. Hasta con una diferencia de un byte se va a romper. Nunca van a estar poniendo el número así directo. Siempre van a usar el size-up. Entonces, bueno, el objetivo ahora es poder hacer esto, pero un poco más limpio, que no esté así, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es ver una serie de funciones que me van a permitir manipular la cabecera esa del archivo a mi antojo. No voy a tener que ir secuencialmente hasta llegar al registro 4, sino que yo voy a poder decir, bueno, anda directamente al registro 4 y mostrarlo. Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer antes de arrancar con eso es responderle a Macarena, que había preguntado, ¿qué diferencia hay en poner el mostrar antes del fclose? Antes del fclose. En el ejemplo que había dado hace un rato, que voy a volver a ese ejemplo para que se entienda, porque lo había preguntado hace rato. No era tanto. Porque ya lo perdí. Bueno, listo. Era esto. Así, y acá yo puse R, y acá puse 2, cerraba el archivo y acá hacía un for, y ponía el mostrar, ¿no? Básicamente, para hacerlo más rápido, pongo 2 mostrar, ¿sí? En la posición 0 y en la posición 1. Pero con un for, ¿bien? ¿Qué diferencia hay entre poner el fclose primero y los mostrar después, o hacer así? Ninguna. De hecho, como el fclose no tiene ningún output, el usuario ni se va a enterar que los mostrar están antes. Pero volvemos a esto de la ley de cómo mantener el menor tiempo posible un recurso escaso y costoso en uso, ¿no? Entonces, acá es como que, bueno, acá abriste la canilla, acá te empezás a cepillar los dientes y acá cerrás la canilla. ¿Bien? Y por ahí lo que conviene es cerrás la canilla, te cepillas los dientes. Bueno, es un pésimo ejemplo el de la canilla y los dientes, pero básicamente yo ya leí todo al vector, entonces no necesito que siga abierto el archivo, porque con el archivo no voy a hacer nada más, ya lo usé. Entonces, cierro el archivo, total, yo sé que en R va a estar los datos, no lo mantengo abierto. Cerrar la canilla después de secarte las manos. Es como cerrar la canilla después de secarte las manos. O sea, te Cerrar secas la las canilla. manos y después cerras la canilla. O sea, cambiando el ejemplo, para lavarte las manos, digo, bueno, primero abrís la canilla, te enjuagas, o sea, ya hiciste lo necesario, y después te secas con la toalla y después cerras la canilla. O sea, ahí desperdiciaste ese tiempo. Ahí está, me gustó, lo voy a empezar a usar ese, voy a sacarlo del pisar los dientes y voy a usar ese. Porque está bien, la canilla sigue abierta mientras uno se seca y ya no necesitas más el agua. Entonces, cerrás el agua, te sacas las manos. Y el agua es el recurso escaso. Perfecto. Y ahí Macarena dijo cerrar la heladera. Puede ser. No sabría qué ejemplo, pero todo lo que sea comida me convence, así que te voy a decir que sí. No sé cuál es el ejemplo, pero en principio te digo que sí. Cerrar la heladera podría ser. Imagínense que se van a hacer un café con leche. Entonces, ya preparan el café. Imagínense que no son tan malos con el medio ambiente y abren la heladera después de haber hecho el café. No es que se ponen a hacer el café y la heladera está abierta. Entonces, hacen el café como más les guste, abren la heladera
sacan la leche para hacer el café con leche y deciden, voy a calentar un poquito la leche en una taza antes. Entonces, sirven la leche, calientan en el microondas, donde sea que lo calienten la leche, y la heladera sigue abierta. Sigue abierta porque en algún momento van a volver a poner la leche en la heladera. Sigue abierta. Bueno, se preparan el café con leche, lo prueban, está de su gusto, le ponen un poquito más del endulzante, lo que sea, y cuando ya saben que ahí ya terminó el proceso, ponen la leche en la heladera. Y no tenía sentido, ya usaron la leche en el café, ya pueden volver a poner y cerrar la heladera. De vuelta es un recurso escaso, no tendría que estar abierto por mucho tiempo. Acá lo mismo, incluso el concepto de abrir y cerrar va muy bien con eso. Entonces cerramos el archivo porque ya leímos todo y hacemos el mostrar. A diferencia de antes que teníamos un solo registro, leíamos de uno en uno, y no puedo cerrar el archivo porque básicamente todavía no lo termino de usar. Y el siguiente FREAD necesita que siga abierto porque quiero leer el próximo. Si cierro el archivo, lo voy a tener que volver a abrir y va a volver a ubicarse al principio. ¿Bien? En este ejemplo, solo cierro el archivo al final de todo, que es cuando lo termino de usar. En el otro, como lo leí completo, ya lo usé completo, lo cierro y después uso el vector. Son dos conceptos distintos, ¿sí? Bueno, entonces, esto lo dejo que por ahí algo de esto... Usamos lo que iba a decir yo es, saco todo esto por ahora y voy a hacer reunión R, R.cargar, R.guardar en disco. ¿Bien? Y creo que había un PDF por acá, antes, creo que era. No. Me voy a cargar todos estos registros, rapidito. Para que los datos tengan suficiente información y podamos darle algún ejemplo interesante. Entonces, vengo acá, teníamos cargado el 1 y el 2, así que vamos a cargar el 3 con 300, fecha 20 del 11 del 2021. No me voy a equivocar porque no hay margen de error acá, no tenemos un borrar, así que horario 23.0, tema GoTo Game Jam 2, lugar Discord, duración 0. Bien, cierto que esto no tiene ningún for, nada. Bueno, ese fue el segundo, el tercero, y quedan 3 más, así que voy a hacer acá un for de 3. ¿Vale? ¿Entendiendo esto? Lo que estoy haciendo, como estamos trabajando. Acá hago un for porque quiero cargar y guardar 3 veces esto, así que vamos de vuelta. Esto de este lado y el PDF del otro. Si llega a haber un error, puedo recuperar del repo, ¿sí? Y tendría los datos de vuelta, es verdad. Yo lo que voy a hacer es copiar así. Entonces, si la arruino, por lo menos puedo volver al reuniones.dat que estaba antes. ¿Bien? Entonces, ID 400, fecha 1 del 3 del 2022, horario 18.0, bases de datos con SQL, lugar Buenos Aires, duración 60. Ahora pasa al siguiente. ID 500, fecha 1 del 4 del 2022, horario 2018.0, tema C#, lugar Discord, duración 50. Y el último sería el ID 600, 5 del 4 del 2022. Horario 21.0, torneo de Age of Empires. Y fíjense, el lugar le voy a poner
Steam, así, mal escrito a propósito. ¿Sí? Así le voy a poner. Steam. Porque si podemos hacer un editar, se podría editar el lugar de ese registro. Si no, va a quedar así mal escrito. Steam, duración 80. Bien, está todo cargado. Bien, ya tenemos 6 registros, que son estos 6 que están acá. Volvemos al main. Y ahora, si yo quisiera leer el cuarto registro, bien, el cuarto registro, con lo que conocemos hasta el momento, el cuarto registro, uy, no sé por qué lo cerré. El cuarto registro es base de datos con SQL. ¿Cómo haríamos acá en main para leer el cuarto registro, con lo que vimos hasta el momento? Yo voy haciendo algunas cosas que por ahí los ayuda. Vamos a poner ahí. Voy a hacer el fopen. Primero voy a hacer el puntero file. Reuniones.dat. Lo abro como lectura. Si p es null. Hago un return 1, por ejemplo, en este caso en main. Y ahora vendrían las lecturas. Todavía dice, lo cargas a un vector y le indicas que lea la cuarta posición de ese vector. Bueno, eso podría ser, pero en teoría yo no sabría cuántos hay. O sea, leer el cuarto registro, pero yo no sé cuántos hay. O sea, no podría guardar en un vector. Y sin eso, que todavía no vimos, sin hacer un SIC. Podemos leer registro por registro y sacar el ID y compararlo con un if. Bien, el ID no tendría que ver porque es el cuarto registro, no el ID 4, pero va por ahí. Yo puedo hacer una lectura, ¿sí? En R, sizeof, alumno no, reunión, 1, puntero P. Si esto es 1, fíjense que el igual a 1 en realidad no hace falta ponerlo. Y acá no muestro siempre, porque yo quiero mostrar solo cuando sea el cuarto registro, ¿bien? Entonces, acá me va a preguntar si I es igual a 3, ¿bien? Quiere decir que es el cuarto registro, así que hago un r.mostrar. ¿Y qué tendría que hacer yo para que esto en algún momento I llegue a 3? Voy incrementando el valor de I. Y después al final lo cierro al archivo. Entonces, con esto yo podría, medio a manopla, leer el que era de base de datos de SQL. ¿Ven? Ahora, si yo quisiera hacer una función, ¿sí? Que me diga, por ejemplo, leer registro número, y yo le paso el número, y me devuelva el registro de reunión. ¿Bien? ¿Entienden la idea de esta función global? Leer registro número, le paso el número de registro y me devuelve la reunión. ¿Qué tendría que hacer para esta función? Leerlo primero con el fread y después yo pondría 6off de reunión por el número que entra, el entero. 6off de ¿En el fread? Pues ahí. No, si yo... Bueno, para ir a ese lugar. 6off de reunión por el entero. ¿Por número? Acá. Y para pasar esto lo que va a hacer es que lea 1 desde el principio, ¿no? Porque recién lo abriría, 1. Y acá en lugar de leer 220 bytes, que es cada registro, leería 220 bytes por 3, por 5, te daría una cosa muy grande. Es verdad, se va. No podrías en el fread resolverlo. Pero si seguimos esta lógica acá, esto va a cambiar totalmente después, ¿eh? Pero si esto yo lo tiro y lo pego acá, ¿qué tendría que cambiar acá precisamente? Bueno, ahí pones el número.
No. Ahí por el número. Ahí, Y sí. fíjense a qué punto esto está como optimizado, que yo podría decir acá, R igual a leer registro número 5, R.mostrar, y me tendría que mostrar ahora el C#. ¿Bien? Porque me devuelve el objeto y... claro, no puede devolver, estoy diciendo que va a devolver reunión, así que acá voy a tener que declarar una reunión. Acá devolver R con basura. Y acá devolver R con lo que haya leído. ¿Sí? Vamos a hacer así. Si lo encuentra, hago un fclose. Y ya no tiene sentido seguir leyendo. Devuelvo R. Si no lo encuentra, hago un fclose y devuelvo R porque es lo que me obliga a devolver. Pero acá me funcionaría. Yo podría decir esto. Y no fue declarado. Bueno. Ahí. Esto después lo vamos a cambiar todo para que quede algo mucho más usable, pero fíjense ahí. Age. ¿Cuál le dije? El 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, claro, pues esto es como un vector. Le estoy diciendo el 6 en realidad. Entonces, me leyó el sexto registro partiendo del 0, ¿sí? Entonces yo le paso 3 y me tendría que leer Go to Game Jam 2. 3. 2, perdón, y Go to Game Jam 2. ¿Sí? Cada vez que me equivoque con un índice o algo es culpa del gato. Entonces, vamos de vuelta. Fíjense a qué punto que yo puedo hacer esto ahora. Leer registro número 2 para que sea el tercero, punto mostrar, y funciona porque como esto me está devolviendo un objeto, reunión, yo podría hacer así también. ¿Ven? Y esto funciona. Me lee el quinto y después el segundo y lo muestra. El quinto y el segundo y lo muestra. ¿eh? O podría hacer esto. Esto para que vean lo práctico que es, lo interesante que es trabajar con clases. ¿Cuántos registros eran? 6, ¿no? Entonces yo podría hacer esto, lo estoy hardcodeando a que sean 6 vueltas, pero no importa. Y yo podría hacer ahora esto. No está optimizado para nada, pero yo puedo hacer esto. Le paso i y el objeto que me devuelve la función, aprovecho y lo muestro. ¿Ven? Y ahí tengo el mismo listado que tenía antes. Pero fíjense lo que queda main. Main no tiene ni un fopen, nada. Tiene un for, un leer, que además lo que me está devolviendo lo muestra. ¿Sí? Ahora, esto de acá como que lo inventamos nosotros, no existía. No, el fread o ninguna función de archivos, yo le puedo pasar el número de registro y me va a devolver qué registro es. Lo tengo como que inventar por mi cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa teníamos nosotros en la clase de reunión que nos permitía leer? Y que funcionaba bastante mal. ¿Se acuerdan? Es lo último que hicimos el otro día. Era esta función, que leer de disco nos leía, pero nos leía siempre el primero. Entonces, esta función debería tener que recibir el número de registro que quiero leer, ubicarse en ese registro y leerlo. ¿Bien? Bueno, hagamos eso. Pero para hacer eso vamos a tener que, obviamente, cambiar acá en el H, que el leer recibe el número de registro, y vamos a tener que aprender una cosita, una función más. Bien, yo esta leer registro número la voy a sacar porque la vamos a usar ahora con la clase. Directamente va a estar dentro del objeto. Pero la idea va a seguir siendo como la de recién. Puedo leer, pasarle el índice, lo va a leer en el objeto y después lo puedo mostrar, usar para lo que quiera. ¿Bien? Entonces, lo que tendríamos que repasar un poco, que ya lo conocen, me imagino, es
una serie de funciones que nos van a permitir hacer eso. ¿Bien? Bueno, esta analogía me parece que es bastante apropiada para hablar de un archivo, ¿sí? Que lo podemos imaginar como un cassette de audio o un cassette de video, ¿sí? Entonces, el archivo es como una cinta en donde todo se va grabando una cosa tras de la otra. ¿Bien? Por ejemplo, podemos verlo así, como una cinta. ¿Bien? Entonces, en cuanto termina el primer registro, ya está empezando el segundo. Cuando termina el segundo, está empezando el tercero y así. El problema es que yo, no, como decíamos, no tengo números de registro. Yo no puedo ir de la canción, como dice acá, de la canción 2 a la 5, o de la canción 1 a la 3. No existe eso acá. Pero supongamos, para este ejemplo, que todas las canciones del cassette duran 2 minutos. ¿Bien? O 120 segundos. Entonces, si todas duran 120 segundos, la primera canción va a estar en el segundo 0, la segunda canción en el 120, la quinta en el 480 y así. ¿Bien? Y eso es lo que precisamente ocurre con un archivo. Todos los registros son del mismo tamaño. Así que podemos hacer esa analogía entre un archivo y un cassette, por ejemplo. Entonces, así se vería un cassette si todas las canciones fuesen de 120 segundos. La primera canción o la canción 0 empezaría en el segundo 0, la canción 1 en el segundo 120, la 2 en el 240, así vamos, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir al cassette de alguna manera que adelante 360 segundos desde el segundo 0, y eso me movería desde la canción 0 a la canción 3, que sería la cuarta, ¿bien? Al principio de la cuarta canción. Así es como se trabaja con archivos, o sea, la misma idea, pero con número de registro y bytes. Este archivo de reuniones, tenemos el registro en la posición 0, bueno, estaría el primer registro. El segundo en el nuestro estaba en el 220, pero acá imaginemos que es el 120. Ahí estaría el comienzo del primer registro, en 240 el comienzo del segundo, y así. Y de hecho, cuando yo hago un fread, ¿bien? Lo que hace es, lee este como rectangulito que representa un registro, y como lo pudo leer correctamente, lo que hace es devolverme que leyó, me devuelve ese 1, y además posiciona la cabeza, el cabezal del archivo al siguiente, al inicio del siguiente, para el próximo fread, y así. Entonces, fopen lo ubica al principio. Cada fread lo va moviendo, lo va moviendo, lo va moviendo, y si llega al final, cuando hago un fread, lo que hace es devolverme, no puede ir más allá, entonces lo que hace es devolverme 0. Y esa es la indicación para mí de decir, bueno, yo ya llegué al final del archivo, no hay más. ¿Bien? ¿Se entiende esto? A ver si dicen algo en el chat. Consulta, ¿para FWrite es lo mismo? Para escribir es lo mismo, ¿no? ¿Se mueve igual que el FWrite, que el puntero? Sí, pero el FWrite, a ver, depende, el FWrite son casos especiales. Hay un FWrite que va a estar para agregar al final, entonces te extiende el tamaño, el final del archivo, y hay otro FWrite que es para reemplazar, ese sí mueve la cabeza del archivo, pero son casos distintos. El FWrite no es tan claro como el FRead, por así decirlo. Y ahí Leandro decía, sería de 1 a 120. En realidad el primer registro va de 0 a 119. Ahí están los 120 bytes del primero. El segundo va de 120 a 239. Ahí están los otros 120 y así. Si iríamos de 0 hasta 120 inclusive, habría 101 bytes. Podríamos decir, ¿se acuerdan de matemática de intervalos? Es desde el intervalo 0, 120, pero 120 abierto, no lo incluye. ¿Bien? O desde 0 a 119 cerrado. Bueno, volvamos a esta idea. Entonces, si podemos movernos así en el archivo, de esta manera, simplemente necesitamos una función que nos permita movernos una cantidad de bytes. Y eso es fseek. ¿Bien?
fsig nos permite hacer eso. Nos permite adelantar o retroceder ese cabezal, ese cursor, le puse acá. Creo que por ahí le había dicho, no me acuerdo quién era, indicador, puede ser, o puntero. Como les guste más, entiendan que hay como una flechita dentro del puntero file, dentro del archivo, que va indicando en dónde está el byte para la próxima lectura o escritura. ¿Sí? Apunta a un byte adentro del archivo para la lectura o la escritura. Yo le suelo decir cabezal porque me recuerda más al... No lo viví, ¿no? Pero vieron que los discos, no los CDs, ni los discos rígidos, sino los discos de púa, para uno saber dónde está escuchando, un disco vinilo, tiene una púa que directamente se posiciona sobre el plástico ese y hace salir la música. Bueno, más o menos también podríamos verlo como de esa manera el archivo, ¿no? Donde esté la púa, cuando se empiece a mover, va a leer y va a salir en el disco la música y en el archivo los datos. Entonces fsig, fíjense, tiene 3 parámetros. El puntero file, ese es fácil. Yo me tengo que... no, acá no sé por qué dije eso. El puntero file, el desplazamiento, que es cuántos bytes queremos movernos. ¿Bien? Esto no lee ni escribe. Esto solo mueve ese cabezal. Y el origen, que es el que hace toda la magia. Porque el origen lo que le dice es, bueno, de este archivo, movete esta cantidad de bytes desde el principio, desde donde actualmente esté, es otra opción, o desde el final. ¿Bien? Entonces yo tengo esos 3 banderas para indicarle desde dónde se tiene que mover el puntero file. ¿Bien? Este valor de desplazamiento puede ser tanto positivo como negativo. En general lo vamos a usar positivo, pero yo podría moverme menos 50 bytes si quiero. Entonces lo que estaríamos haciendo en lugar de avanzar es retroceder. ¿Bien? En general nosotros siempre lo vamos a usar positivos, pero podría ser negativo también. Bueno, acá hay algunos ejemplos de fsig. Entonces, si yo hago esto y escribo esta instrucción, lo que va a hacer es mover 500 bytes de donde está apuntando P desde el principio. ¿Bien? Acá es 500 bytes donde está apuntando P desde donde actualmente esté. Si yo leí 3 registros, el cabezal no está al principio. Está al comienzo del 4.º registro. Y ahí me muevo 500 bytes desde ahí. Para eso funciona sigcurl. ¿Sí? Sigend es el final. Quiere decir que yo acá le estoy diciendo movete 0 bytes al final del archivo. Quiere decir que lo que va a hacer es moverse justo al final. ¿Bien? Esto en algunos casos es útil, irse al final del archivo. ¿Bien? Y después puedo hacer este tipo de cosas. Move 4 veces el sizeof de la clase XX desde el principio. Esto se mueve entonces 4 veces el tamaño en bytes de esta clase, por así decirlo. Y un poco por acá viene lo que necesitamos para el método leer que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a frenar esto por acá y vamos a volver a nuestra función leer de disco. Yo le estoy pasando el número de registro. ¿Bien? Número de registro que vamos a poner acá. 0 empieza el primero. 220 el segundo. Esto estaría bueno que sea a la izquierda. 220 el segundo. Este estaría bueno que sea a la derecha. 440 comienza el tercero. 660. Gracias. 660, 880 y 1000, ¿no? No. 1100. 1100. 1100. Y acá estaría el 1320, ¿no? Sería el final del archivo. Bueno, ¿cómo podemos saber si esto está bien, las cuentas que hice? Bueno, fácil. Este tendría que ser el registro 1, ¿no? El segundo, el registro 1. Entonces, ¿cómo transformo este 220 en un 1? Dividiéndolo. ¿Por cuánto? Por 220. Por 220. Entonces, 1. ¿Bien? Si esto me lo tiro para acá, 0 dividido 220 me va a dar
0, ¿está bien? Ah, por eso lo puse mal, porque tendría que estar acá. Bien. Y si esto los tiro para allá, me tienen que dar como si fuese un vector. ¿Ven? Posición 2 del vector, posición 3 del vector, 4, 5, y el sexto, que sería el séptimo registro a ingresar, todavía no existe, porque acá está el end of file, ¿sí? Así sería un archivo si lo visualizáramos, por ejemplo, en un Excel o en la memoria, como si fuese un vector gigante, pero en el disco. El problema es que no le podemos decir las posiciones, le tenemos que decir los bytes, pero fíjense que es entendible. Si yo acá vengo y le digo, bueno, con esa función fsig, ¿no? Puedo decir, lástima que borré todo. File p igual fopen, archivos.dat, como rb. No le voy a poner el if porque asumo que lo voy a poder abrir bien. Acá hago el fread en R, voy a hacerme una variable R. R, sizeof reunión, un solo registro en vez de P, cierro el archivo y muestro R. Esto siempre me va a mostrar el primero, ¿no? Ya sabemos. Pero vemos que funcione, me tiene que mostrar siempre el primero, ¿veo? Porque nunca moví ese cabezal del archivo. O segmentation fault también, es una opción. ¿Por qué? Ah, sí, bueno, fíjense. La única vez que no lo puse, caí ante el mejor. La única vez que no lo puse, ¿ven? Me equivoqué. ¿Cuál es el error? Return 1. No. Le puse return 1, pero para que ustedes se den cuenta más fácil de cuál es el error que cometí. El comienzo es null. ¿Ve? No. Gómez dice la lectura, ajá, pero ¿por qué? Es un problema. Existe. Reuniones. ¿Y cómo le puse? Archivos. Ajá. No existe el archivo. Entonces, no lo puede leer. Pero fíjense que lo importante es que es esta comprobación, porque si yo después quiero hacer un fread de un archivo que no pude abrir, hace un segmentation fault. Se rompe todo. Entonces, es reuniones.dat. Bueno, ahora sí me tendría que mostrar el primero, que era el de, ya ni me acuerdo, el de C++. Bien. Yo quiero leer el... vamos a buscar el cuarto. ¿Bien? El cuarto, que era el de la base de datos. Sí. Entonces, fíjense a qué punto yo le puedo poner esto si quiero. Puedo poner, bueno, movete, antes de leer, ¿no? Movete en el puntero P, 660 bytes desde el principio del archivo. ¿Sí? Acá puedo poner set o 0. Son equivalentes. Movete 660 bytes. Y como es el comienzo del registro ese que era base de datos, funciona. Lo que pasa es que esto es una locura moverse de bytes en bytes. Pero yo tendría que transformar este 3 en 660. Entonces ahí sí sería bastante claro. Lee el cuarto registro, o sea, ya saben, empieza en base 0, el cuarto registro, pero yo no puedo poner un 3 o un 4 para que eso funcione. Yo tengo que hacer que ese 3 se transforme en 660. ¿Cómo haría? Multiplicándolo por el sizeof. Por el sizeof de reunión. Entonces, lo que ponga acá va a ser el número de registro menos 1, ¿sí? Ya saben eso. Y al multiplicarlo lo transformo en el byte inicial para después leer o escribir correctamente, ¿sí? Entonces, si yo acá pongo un 4, es el de age, ¿era? No, el de C#, y 5 sería el de age. ¿Ven? Entonces, ¿qué habría que hacer en reunión.cpp para que este número de registro impacte en la lectura?
El sizeof de reunión devuelve el tamaño de un solo registro. Sí, Juan Cruz, porque es el tamaño de la clase. Yo con la clase después creo objetos, entonces es el tamaño de un objeto, el sizeof del tipo. Bien, ¿qué tendría que hacer con el número de registro, que es el parámetro de leer, para que pueda leer exactamente el número de registro que le diga? Habría que poner sizeof ahí. Sizeof ya está en realidad, me parece que es otra cosa el que te referís, Leandro, el fseek, ¿no? Habría que hacer un fseek ahí, acá. Entonces, hago un fseek, después de que comprobé que lo pude abrir, si no ya devuelvo false, y hago número de registro por el sizeof de reunión desde el principio, ¿sí? 0 o seek set. Bien. Leo entonces, me muevo entonces la cantidad de bytes multiplicados por el número de registro, como vimos anteriormente, y después leo. ¿Qué aporta esto? Bueno, que yo me puedo deshacer de todo esto ahora, y si quisiera puedo hacer un for que vaya desde 0 hasta 5, y acá hago r.leer de disco, le paso i, r.mostrar, y ahí tengo la lectura de todo el archivo y su posterior listado por pantalla. ¿Ven? Me falta uno, creo. 2, 3, 4, 5. Claro, son 6, ¿no? Son 6 registros. Tiene que ir de 0 a 5. Porque el último era age o algo así. Ahí está. ¿Ven? Entonces, fíjense, tenemos acá la lectura, ¿bien? Del secuencial, por así decirlo, de todo el archivo con el leer de disco. Pero hay un problema. Le estoy pasando, o sea, le estoy forzando un for, porque yo sé que son 6. Pero si yo quisiera hacer hasta el final del archivo, no puedo, porque no al menos con el for, porque no sé cuántos son. Entonces, ¿cómo podría solucionar para que me lea los que sea que haya, sin tener que saber de antemano cuántos son? ¿Con qué estructura de repetición? While. Con un while. Entonces, un while, pero claro, yo acá no tengo el fread ahora, porque no tengo un fopen tampoco. Entonces, ¿qué les parece que puedo usar para hacer la lectura? Lo que me devuelve el leer de disco, como dice Lucas. Entonces, esta ahí ya la voy a declarar acá, porque la voy a usar en dos lugares a la vez. Entonces, yo voy a hacer r.leer de disco y le voy a pasar i, que al principio vale 0. Ya lo leí. Entonces, ahora lo que hago es mostrar, ¿sí? Mientras esto me devuelva 1, true, creo que era porque era booleano, lo muestro. Y lo que hago es incrementar i para la siguiente vuelta. Va a llegar un momento que va a incrementar un valor de i, que ya no hay más archivo, no hay más registros para esa posición y me va a devolver false. Y ahí terminaría el while. ¿Bien? Esto creo que lo habrán visto con Daniel, entonces no creo que sea muy nuevo. Entonces acá hagamos un listado con un for, le voy a poner, y arriba le voy a poner listado con un while. Tiene que dar exactamente lo mismo. Bien. Vamos a hacer el bid and run. Y fíjense, listado con un while, los 6 registros. Hasta acá. Listado con un for, los 6 registros. O sea, funciona, es bastante limpio el código y toda la lógica está en el método, ¿sí? Después, si se sofistican con lo que es programación orientada a objetos, no estaría bien que reunión llame a guardar en disco y no estaría bien que reunión llame a leer de disco, porque reunión lo que debería representar, ni siquiera el mostrar tendría que hacer reunión, o sea, y el cargar. Reunión tendría que hacer esto. Esto que ven acá. Y los constructores, ¿sí? Los set, los get, los constructores,
alguna que otra validación sencilla, pero hasta ahí nomás, porque es un modelo, ¿sí? Después esto lo van a ver más adelante cuando empiecen con un poco más de arquitectura de software, pero es un modelo, ¿sí? Y lo que es mostrar, cargar, todo eso, es una clase distinta. Lo que es leer, escribir, es otra clase distinta, y tendrían distintas clases de reunión para esas distintas tareas. No se unifica todo en una sola, porque si no es muy poco cambiable. Yo no podría reutilizar la clase reunión en otro lado. Si yo quiero utilizar la clase reunión, pero que cuando grabe en una base de datos, y esto no me va a servir, ¿sí? Santiago dice, escribiendo en un lugar donde ya tiene algo escrito, lo sobreescribe. Por cómo está hecho guardar en disco, no, porque siempre abre como AB y agrega al final. Entonces, por ahora no podemos modificar, ¿sí? Por ahora. Pero, a ver, yo antes de esto, tenemos acá main, yo les iba a decir, bueno, ¿quedó claro lo de cómo es que funciona esto que seleccioné? Tobías dice, entonces lo mejor sería que grabar y leer discos sean funciones globales. ¿Podrían ser funciones globales? Sí, podrían ser funciones globales, o podría ser otra clase. Una clase que se llama una clase archivo reunión, por ejemplo. Y ahí van todos. Bien. Sí, ahí podría ir el guardar, el leer, el buscar, qué sé yo, ordenar, lo que se les ocurra. Es que modificar. La clase archivo no sería composición. O sí, más o menos. Habría una dependencia. No me acuerdo exactamente cómo se llama eso, porque eso de composición, agregación, tiene mucho que ver con la teoría cuando, por ejemplo, se trabaja con UML. Porque la clase archivo reunión, si la hiciéramos, en algún momento archivo reunión tendría una cosa así, ¿no? Archivo reunión tendría un guardar, que obviamente va a guardar una reunión, y acá es donde se vuelve como dependiente de la clase reunión, porque para poder guardar una reunión la tiene que recibir. Esto no me acuerdo si no se llama... No me acuerdo cómo se llama. Brian, ¿te acuerdas cómo se llama esto? Era un patrón esto también. ¿El qué? Esto de que una clase como que dependa de otra, pero no sea un atributo. Esto es inyección de dependencia. Así era. Porque yo no voy a decir class archivo reunión y voy a tener en private un reunión R. Sino que la voy a recibir como parámetro, no voy a tener como atributo la reunión. Claro, solo una dependencia nomás. Es una dependencia que yo se la paso. Es un tipo y de de relación entre clases, sí. Esto sería por ahí lo más correcto, y de hecho lo más correcto sería hasta que haya una interfaz, que no lo vamos a ver en laboratorio 2, ¿sí? Pero no se preocupen, ustedes en lo que es laboratorio 2 pueden hacer estos con funciones globales, con una clase como más o menos lo boceté recién, o meten el guardar de disco y el leer de disco en la clase reunión. Pero hasta ahí nomás. Ahora vamos a ver que hay otras funciones de archivos que no van a ser métodos, van a ser funciones globales, ¿sí? Bien. Les decía entonces, esto de acá les queda claro porque es que funciona el leer de disco. ¿Alguna duda con respecto a esto? Porque ahora vamos a trabajar un poquito más con este for. Vamos a hacer que este for funcione, pero para todos los casos, no para 6 siempre. Entonces, borro esto y yo quiero seguir trabajando con este listado con un for, pero, vamos a dejarlo más lindo incluso, pero para que funcione este listado con un for, ¿qué necesitaría saber del archivo también? La cantidad de registros. Bien, la cantidad de registros que hay. Bien, este 6, que ahora yo lo estoy hardcodeando, me tendría que venir
de un cálculo, ¿sí? Bueno. Para eso vamos a usar esta función, que se llama ftel, ¿sí? ftel, ahí fíjense, está como la definición exacta de lo que hace. Devuelve la cantidad de bytes que hay entre el inicio del archivo y ese cabezal, esa cabecera, ¿bien? Entonces, si hace eso, yo, si me ubico al final del archivo, hago el ftel de ese puntero file. Lo guardo en una variable entera. Y luego, el archivo lo puedo cerrar, ya no lo necesito más. Y ese valor devuelto por ftel lo divido por el sizeof de la clase, lo que obtendría es la cantidad de registros. Es como si hiciese esto. 1320 dividido el sizeof de la clase reunión, que es 220, me dice que son 6 registros. 6 registros que van a ir desde el 0 hasta el 5. ¿Bien? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos saber este número, el tamaño en bytes total del archivo. Ahí vamos a hacer una función global, ¿sí? Una función global, entonces, en reunión.h yo voy a crear afuera de la clase, no va a ser un método de clase, afuera de la clase voy a crear una función global. Acá le puedo poner un comentario que diga funciones globales. Y voy a hacer una función global que me va a devolver un entero y la voy a llamar cantidad de reuniones. Cantidad de reuniones. No va a recibir nada y me tiene que devolver cuántos registros hay. ¿Bien? Me tiene que devolver cuántos registros hay. Entonces, ¿qué necesito hacer para que funcione eso? Para que haga eso. Yo voy creando un puntero file y lo abro. No, perdón. Este es el H, ¿no? Ya me estoy adelantando. En el H van las declaraciones. O sea que va esto. Y acá hago la función global. ¿Sí? Acá le pongo funciones globales y lo resuelvo. Bien. Cantidad de reuniones. ¿Qué tengo que hacer para que funcione esto? Una variable auxiliar que guarde la cantidad de bytes. Una variable auxiliar que guarde la cantidad de bytes. Sí, vamos a hacer una variable entera auxiliar que la vamos a llamar bytes para que guarde la cantidad de bytes. Bien, ¿qué más? Vamos a necesitar otra que sea la cantidad de registros. Bien. ¿Qué más? ¿Con el F5 ubicarnos al final del archivo? Bueno, pero acá, si el archivo, por ejemplo, no existe, ¿cuántos registros hay? Ninguno. Cero. Bueno, podemos decir 0, ¿no? 0 registros. Bien. Ahora, si el archivo existe, también podría haber 0. Sería un caso raro, pero sería un archivo que no tiene nada, pero existe. Podría dar 0. O un valor mayor a 0. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago acá para sacar la cantidad de reuniones que hay? Con fseek. Hago fseek. ¿Y para qué lo voy a usar? Para posicionarme al final del archivo. Bien, me muevo 0 bytes desde el final. 0 bytes desde el final. Bueno, ya estoy en el final del archivo. Ahora hago uso del ftel, que me devuelve cuántos bytes son. Esos bytes los guardo en la variable bytes. Ya tengo cuántos bytes son en total el archivo. Lo cierro, porque ya no lo necesito más. Y devuelvo, bueno, puedo hacer cant igual a bytes dividido, lo que habíamos hecho acá, ¿no? Bytes dividido el sizeof de reunión y retuncant. ¿Bien? Esto me va a devolver cuántas reuniones tengo en el archivo. ¿Sí? Si no hay archivo o no hay registros, me va a devolver 0 y después me va a empezar a devolver valores mayores a eso. Entonces, tenemos reunión R en main
Y vamos a hacer una variable que se llame cant, a la que le asigno cantidad de reuniones. Y ahora este for, en vez de 6, le pongo cant, y debería mágicamente romperse todo. ¿Por qué? Mira, me falta una L acá. Ahora sí me tiene que mostrar, ¿ven? Los 6 registros. ¿Bien? Y fíjense lo interesante o lo sencillo que quedó esto, que ahora yo podría hacer una función, la voy a hacer acá, una función que se llame buscar reunión. Buscar reunión. Que yo le pase el número de ID, yo le paso el número de ID, o sea, bueno, acá justo no está, pero era 100, 200, 300, 400, 500 y 600. ¿Sí? De hecho, los voy a poner acá para que los ID son 100, 200, 300, estos. ¿Y qué les parece? ¿Qué me podría devolver que me va a servir para después leer el registro completo? ¿Qué cosas me puede devolver para después yo hacer una lectura directa sin tener que buscarlo de vuelta? Yo le digo, la posición. Me podría devolver, por ejemplo, yo le paso el 500, ¿no? Buscame el registro con ID 500. Me podría devolver 880 o me podría devolver 4. ¿Qué elegirían ustedes? 4, la posición. La posición, ¿bien? Entonces me va a devolver un int. Bueno, entonces, venimos acá. Int, buscar reunión, que recibe un entero que se llamaba número ID, no me gusta, voy a poner ID. Va a buscar, y si existe, me va a devolver la posición donde lo encuentra, y si no existe, ahora vemos. ¿Cómo hago para buscar este ID dentro del archivo? El número multiplicado por el 6-off. ¿Cuál número? El ID, el número de ID. No, porque el ID no hay. Esto es una casualidad. El ID podría ser ABC, HHH, o sea, el ID podría ser una cosa así, ¿eh? No hay ninguna relación entre el ID y la posición. No puede hacer ninguna cuenta, básicamente, ¿eh? Tendría que leer el registro y preguntar si es el mismo ID, si coinciden. Bien. Y ahí mostrarte. Bien, como decía Leandro, como no me acuerdo quién estaba hablando, no llegué a ver, pero recorrer registro por registro, comparar el ID enviado contra el ID del registro leído, y si son iguales, devolver la posición, y si no, seguir buscando hasta el final. ¿Y eso cómo lo hago? Que pongo acá de código para hacer eso que decían ustedes recién en pasos. Con get de ID, sí, voy a necesitar probablemente hacer un get de ID. La función leer de disco. Bien. Vamos recorriendo el registro y vamos preguntando ahí. Fíjense que es un poco esto que tenemos acá, sin mostrar. Fíjense lo sencillo que queda ahora trabajar con el archivo, porque yo digo, bueno, int i y cant, y a cant le asigno cantidad de reuniones que está más arriba, ¿no? Con esto puedo hacer el for, con esto puedo leer, pero yo no quiero mostrar nada acá. Yo lo que quiero hacer es, si el ID que le pasé como parámetro es igual a el ID que tengo en R, creo que era getID, si son iguales, ¿qué hago acá?
retornar la posición. Ajá, te vuelvo I. Bien. Y si no, ¿qué hago? No se controla el archivo o el ID. Bien, fíjense, yo estoy entre un for, ¿eh? Entonces fíjense esto. Yo quiero buscar el FFFF, es el último. Y bueno, vamos, hagan de cuenta que son strings, ¿no? Porque lo cambié recién, pero bueno. Yo quiero buscar ese. Entonces, eso es lo que tiene ID, y el primero que encuentre es ABC. ¿Son iguales? No. ¿Eso significa que no se encuentra todavía? Tampoco. Me faltan todos estos por leer hasta que yo pueda asegurar de que no existe el registro. O sea que en el else yo no puedo resolver nada. El else de este representa que un registro no es igual al ID buscado, pero no que todos. ¿Me explico? Si no, vamos de vuelta. Si quieren lo vuelvo a poner como estaba antes, 100, 200. ¿Me expliqué bien? ¿Entendieron bien eso? Yo le pongo ID a buscar el 300, imagínense. Entonces, esta función lo que hace es, recibe ese 300, lee todos, y se pregunta, ¿300 es igual a 100? No. ¿Pero significa que ahí tiene que terminar todo y devolverme que no lo encontró? No, porque me falta preguntar acá, acá y acá justamente sí, y me tendría que devolver 2. ¿Ven? Entonces, no puedo hacer nada en el else. ¿Bien? Tengo que haber leído todo el archivo, no haberlo encontrado para poder decir, por ejemplo, como en este caso, para poder decir ese registro no existe, ese ID no existe. Y entonces... si lo usáramos con un while, sí, ¿no? Podrías poner, al final no se encontró al final del while. Pero claro. acá lo mismo. Al final del for, si yo pude recorrer todo el for completo y nunca dio verdadero esto, quiere decir que no existe el registro. No existe el ID que estoy buscando. Porque si no, nunca hubiese llegado hasta el final del for. Y acá es donde yo tendría que devolver un valor de posición, porque esto recuerden que me devuelve la posición, ¿sí? Un valor de posición que no sea ninguno de estos. ¿Bien? Ninguno de estos, porque estos son los correctos. Y acá me parece que lo mejor es devolver un número negativo, porque nunca podría haber un número negativo como posición. Entonces, si me vuelve un número negativo, sé que no encontré el registro. Si me devuelve un número 0 o positivo, sí lo encontré. Entonces, acá devolvamos -1. ¿Bien? Y bueno, ya podemos probar en main esta función, ¿sí? Vamos a comentar todo esto y voy a dejar solamente un cout que diga buscar reunión 400 y ver qué me devuelve. Me tendría que devolver 3, como pueden ver ahí, ¿no? Esto quedó por ahí medio confuso por cómo está alineado, pero ahí pueden ver. Ahí va a quedar mejor, si lo tiro por acá. Yo dije, el 400 me tiene que devolver 3. Esa es la posición. Probemos. Bueno, no anduvo. R no fue declarado en este ámbito. Bueno, me falta declarar acá una variable reunión que se llame R, porque lo copié y pegué de main, pero acá no la declaré. Vamos de vuelta. Run, VLAN run, me tiene que dar 3. ¿Ven? 3. Entonces, el buscar está funcionando bien. Yo le paso otro que existe, me va a dar la posición. Yo le paso uno que no existe y me tiene que devolver -1. ¿Ven? -1. Y ya tengo una búsqueda entonces dentro del archivo a partir del código. Yo podría buscar dentro del archivo por cualquier cosa que no se repita. Pero lo único que no se repite en este caso es el código. Todo lo demás se podría repetir todas las veces que quiera. Así que por ID sería la única manera en este archivo correcta de buscar.
En un archivo de alumnos yo podría buscar por legajo, pero también por ahí podría buscar por DNI. ¿Sí? Pero nunca podría buscar por apellido y nombre, por ejemplo, porque apellido y nombre es algo que se puede repetir dentro de un listado de alumnos. ¿Bien? De hecho, una vez tuvimos en un curso 2 alumnos que se llamaban igual el apellido, el primer nombre y el segundo nombre. Los teníamos que identificar por el legajo, porque no había manera de saber quién era quién, porque era exactamente igual, primero, segundo, nombres y apellido. Así que nunca puede ser el apellido y nombre la identificación en un archivo o en una base de datos. ¿Sí? Bueno, ¿para qué serviría esto de buscar esta función de buscar reunión? Por ID, porque fíjense, yo ahora puedo hacer lo siguiente. Cout, ID a buscar seguin de ID, que lo voy a declarar acá como entero. Y yo quiero que si este ID existe, lo muestro. Y si no, que muestro un mensaje que diga no existe la reunión. Entonces, vamos a hacer acá una variable que se llame P de posición. Y lo que hago es llamar a buscar reunión, le paso el ID. ¿Qué tiene que pasar con P para que la reunión exista? Tiene que ser igual a 0 o mayor a 0. Igual o mayor a 0. Entonces, si P es mayor o igual a 0, voy a hacer un curso de acción acá. Y si no, acá puedo hacer un cout que diga no existe el registro con ID. Entonces, y acá podría decir existe el registro por ahora. Nada más, por ahora. Bien. Probemos esto. Me va a pedir como usuario un ID, por ejemplo el 200, existe el registro. O volver a correrlo y pongo el ID 900, no existe el registro con ID 900. ¿Bien? ¿Y qué nos faltaría en este como rompecabezas que fuimos armando de funciones para que en lugar de decir existe el registro, lo muestre ese registro? Leer de disco y mostrar. Bien, yo por acá arriba tengo escondido una declaración de R, ¿sí? Entonces, R.leer de disco, que me pedí una posición. ¿Cuál es la posición? La que acabo de encontrar con la función buscar. Leo esa posición y lo muestro. Fíjense, algo que sería muy complejo de hacer, acá es bastante fácil. En 300. ¿Ven? Y sigue funcionando, obviamente, si yo le pongo uno que no existe, no me va a intentar mostrar nada porque está en el else. Bueno, fíjense, ya pudimos hacer un listado secuencial mucho más claro, mucho más fácil de visualizar. Una búsqueda. Yo con esta búsqueda podría hacer que los ID, por ejemplo, no se repitan. Podría encontrar un registro para después mostrarlo. Ya se pueden hacer un montón de cosas más con esto de trabajo con archivos. Básicamente ya se pueden hacer con altas, listados, búsquedas. Bien. Bueno, a ver qué hora estamos, 8:30. A ver, déjenme ver un cachito mientras, si tienen alguna duda, vayan pensando. Voy a chusmear un poco el cronograma. Ver en qué situación estamos de clases. Qué miedo, dice Lucía. No pasa nada. ¿Qué dije? Cronograma. Lo estoy viendo así en offline, ¿sí? Porque no quiero que vean mi cara de sorpresa cuando vea. ¿Hoy qué es? 23. 23 de septiembre.
Bueno. Les voy a mostrar una cosa. No es eso. Eso es lo que acabo de copiar recién del código. Ahí. Cronograma del laboratorio 2. Un poco de suspenso en la carga. Bueno, estamos acá. Esto de acá, baja lógica y modificación, lo vamos a ver el 30, ¿sí? Junto con asignación dinámica de memoria y archivos, las dos cosas juntas, así hoy no se hace tan pesado. El 7 les vamos a dar un modelo de parcial y el 14 de octubre, mediados de octubre, el primer parcial, ¿sí? Entonces, si bien falta un poco, ya vayan a ir. FTL no vimos, ¿cómo que no? Sí, bueno, echar la culpa al gato, cualquier cosa. Tal cual. Bien. Vimos FTL, nos faltaría ver esto de modificación. La baja lógica es una modificación, no hay diferencia prácticamente. Y modificación, si se la rebuscan, también lo pueden hacer. Si leen los apuntes, modificación lo pueden hacer sin problemas, porque ya está todo dado para que puedan hacer modificación. Lo único que habría que cambiar para que puedan hacer una modificación, por ejemplo, de la clase reunión, es este método, el de guardar en disco. Pueden hacer otro método de guardar en disco con sobrecarga, o pueden hacer el mismo con dos lógicas, una para agregar y otra para modificar. Pero básicamente es eso, ¿sí? Y lo de asignación dinámica de memoria, bueno, eso sí podríamos verlo específicamente con un ejemplo. Con este ejemplo de reuniones podría venir bien, pasarlo a un vector con un vector dinámico. Eso podríamos hacerlo. Pero para que no se complique tanto, verlo la próxima semana. Bien. Y déjenme ver una cosita más. Déjenme ver una cosita más. Bueno. Y también vamos a habilitar lo que sería el segundo parcial. ¿Sí? Esta semana van a ver que se habilita el segundo parcial antes del primer parcial. ¿Bien? Y ustedes van a decir ¿por qué? Porque el segundo parcial es un proyecto como bastante largo de hacer. ¿Bien? Entonces, van a tener un par de semanas para poder hacer la creación de grupos, otro par de semanas para poder hacer un breve informe de lo que van a hacer, contarnos de qué se trata el programa que van a hacer, después un prototipo y después la defensa, ¿sí? Entonces, para que vayan avanzando con tiempo eso, ya a partir de esta semana y la otra, deberían hacer la indicación de los grupos, ¿bien? Y después van siguiendo con los demás pasos. Así que esta semana les quedaría trabajar con archivos, practicar esto que vimos, y ir conformando los grupos del segundo parcial. ¿Bien? Lo van a ver en un lugar específico para conformar los grupos. Grupos que creo que el contrato didáctico dice de cuántos pueden ser. 2 o 3 me parece la cantidad más apropiada. Y 4 si van a hacer una cosa que sea monumental, ¿no? Que sea una cosa que digamos, wow, mira lo que van a hacer esos 4. Entonces ahí sí podrían ser 4. 5 ya es una locura.
piensen que cuanto más gente sea, más difícil organizarse entre tanta gente. Entonces, yo les recomiendo que no sean tantos. Tampoco individual, ¿sí? Pero que no sean tantas personas. ¿Bien? Hoy, ¿qué pasó? No se colgó nunca. Tuve la cámara prendida y no se colgó nunca. Qué raro. Sí. Muy raro. Impecable. Bien. El gato. Gracias al gato, seguro. También. Está ahí en la alacena, nunca bajó. Nadie me mufó. Lo dicen por Brian. Siempre me mufa cuando prendo la cámara. Es que esta vez no puse el bot. Leandro dice, ¿podría dar un ejemplo de un proyecto para tener una idea? Y podría ser un sistema, por ejemplo, partiendo de lo que yo vine haciendo, podría ser un sistema que guarde reuniones, personas, usuarios, ¿no? Y que uno pueda registrarse a un sistema, guardar las diferentes reuniones, asignar a otros usuarios a las reuniones y ponerle fechas. Y a partir de la fecha del sistema, uno se loguea y le dice, tal persona lo invitó a tal reunión. Y que te diga cuántos días faltan. Por ejemplo, eso para sacarse un 6, ¿sí? Pero eso sería un sistema, automatizaría el trabajo de reuniones entre distintos usuarios, ¿sí? Sería como ¿cuál es la aplicación de Google que hace eso? Calendar, ¿no? Sería como Calendar. ¿No? Uno carga una cita, pone quiénes van a estar, cuándo, por qué, y genera los alertas y te permite ver cuáles son las próximas de la semana, por ejemplo. Eso podría ser uno. No la pueden usar ustedes porque me la estarían choreando. Y yo se la estaría choreando a Calendar. ¿Sí? Sí, ¿no tenés ahí tu proyecto, Ángel? Así se lo mostramos. ¿Qué proyecto? El proyecto que hiciste vos en Laboratorio 2. No, ese no. Un día si quieren se los muestro. Pero... Siempre le dicen a Ángel, no le gusta mostrarles un proyecto, pero mostrale. No. Aparte, como para la idea está bien, pueden hacer un juego también. El mío había sido un juego, una batalla naval, como gráfico, con barquitos dibujados, que jugaba contra la PC. O sea, la PC tenía como cierta inteligencia artificial y como trataba de apuntarte a los barcos. Pero puede ser lo que quieran en realidad. No hay ninguna limitación. Pueden ustedes pensar un proyecto y lo que más les guste, hacerlo, ¿sí? La única, me parece una buena, esto lo habíamos implementado hace unos cuatrimestres. Nosotros vamos a habilitar, como les dije, un tema que se llama segundo parcial, donde el paso 1 va a ser indicar grupos y como el título del proyecto. Por ejemplo, sistema que gestiona reuniones entre usuarios, que es el que expliqué recién. ¿Bien? Ese sería el título. Y después una descripción un poquito más larga de un párrafo que aclare un poco mejor qué hace, ¿no? Ahí pondría, el sistema permite guardar una reunión, entre paréntesis, fecha, tema, lugar, bla, 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 y mostrará a los usuarios invitados las próximas reuniones cronológicamente. Por ejemplo, eso podría ser el post que tienen que hacer. Pero esto es como sería como FIFO, ¿no? El primero que lo postea, el primero que se queda con el tema. O sea que si justo a otro se le quería ocurrir algo de reuniones y eso, y alguien se lo primerió, lo perdió, ¿sí? Entonces eso le da como un poquito de magia ahí, de que tienen todo el tiempo del mundo para pensar el proyecto, pensar los grupos, pero si justo se duermen, otro grupo se lo puede quedar al tema que tenían en mente. Y eso también está bueno para que vean que no tienen que hacer todo el proyecto para poder decidirse que van a hacer el proyecto. Tienen que poder decir, bueno, queremos hacer esto. ¿Se puede hacer? Sí, bueno, lo anoto como idea y lo posteo. ¿Bien? Todavía dice, y si el proyecto que proponemos es muy simple, por así decirlo, ustedes nos indican si hay algo que agregarle o hacer otra cosa. Yo creo que no les va a pasar. Al contrario, generalmente les pasa lo contrario. No que piensan algo muy simple, sino que piensan algo muy difícil. Si lo que ponen es algo muy fácil, hay dos opciones.
o se ponen la vara muy baja y por más de que hagan todo perfecto se sacan un 6, un 7 porque era simple, o es tan simple que no es ni para aprobar la materia, entonces ahí le decimos. ¿Sí? Pero también parte de la actividad es que puedan pensar algo que esté a la altura del final de la materia, del segundo parcial de la materia. ¿Sí? Ustedes tienen que encontrar ese punto. Lo que sí también le decimos como de onda es, si están por hacer algo que es gigante y no se están dando cuenta, le avisamos, che, mira, lo que está por hacer les llevaría 7 meses, así que no, bajen un poco porque no lo terminan, se lo vamos a decir. Leandro dice, quiero hacer algo como Facebook. No. Traten de, obviamente siempre uno se basa en algo, pero traten de ser creativos, si tienen algún innovadores, si tienen algún conocido, algún familiar, alguien que tenga un negocio y ustedes quieren recrear o todo el negocio o una parte de eso, lo pueden hacer. Y de vuelta, traten de no caer siempre en la misma idea, ni hablar de que, como habíamos dicho, alguien plantea algo y como que se lo quita al otro, ¿no? Pero traten de no caer siempre en lo mismo porque no hay sorpresa, ¿sí? Y después se lo vendo, sí, claro, vendés, sí, si se lo podés vender, vendéselo. Tiene que funcionar bien, pero vendéselo, sin ni hablar. Así que bueno, eso es como las actividades que tenemos. Una más a cercano plazo, que es practicar archivos para el primer parcial, y otra más a largo plazo, pero no tanto, que es ir pensando el proyecto, armar los grupos y postearlo, que es para el segundo parcial. El siguiente paso de eso del segundo parcial sería hacer un informe, un escrito, con todo lo que va a ser el sistema, con algunos prototipados de pantalla. Los prototipados de pantalla lo pueden hacer con algún software que haga como un layout, sin tener que codificarlo ustedes, y puedan decir, bueno, este reporte va a tener esto. Ese software puede ser el procesador de texto o Excel, ¿sí? Básicamente dibujan cómo quedaría un listado de modelo o una pantalla modelo, como para que nosotros podamos ver eso y decir, claro, bueno, es un sistema de gestión de reuniones y las reuniones se mostrarían así, y las reuniones se cargarían de esta manera, y las validaciones serían las siguientes, ¿sí? Y también tienen que hacer algo que se llama diagrama de clases, que es decirnos qué clases va a tener. No hace falta hacer el código de los métodos, pero tienen que poner los atributos y los métodos, la declaración de los métodos de cada clase. ¿Bien? Pero bueno, hay tiempo para eso, no entren en desesperación. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, están más callados que el gato. Está acá durmiendo. Esto último es para la segunda semana. ¿Qué segunda semana? ¿Para el segundo parcial? Podríamos decir primer semana, o sea, de este jueves al siguiente, armar los grupos. Segunda semana y tercera semana, armar los informes, ¿sí? De acá a 2 o 3 semanas. Por ahí ustedes van a estar rindiendo el examen y en esa semana por ahí están también trabajando con el informe. ¿Bien? Puedo hacer el diagrama de clase con un programa online, con lo que quieras, Marcos, sí. Que quede lo más prolijo posible, pero ese diagrama de clase, si no quieren hacer un diagrama es un dibujo, ¿no? Si no quieren hacer un diagrama, también podría ser el H de la declaración, el H de la otra declaración y el H de la otra declaración de clase y así. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? A ver, Tobías. ¿El diagrama de clase se puede modificar en caso de que se me ocurra agregarle más? Sí, los proyectos, estos informes y un proyecto de software en general tienen como revisiones, tienen como iteraciones, ¿no? Es como un desarrollo espiralado. Empiezan de una idea y después se le van ocurriendo cosas y como que le van dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que en algún momento llegan al final del proyecto. Sí, pueden hacerle versionados al informe.
y al proyecto, porque por ahí piensan un proyecto que es bastante grande, acordamos con Brian, con Juan o conmigo, de que de todo eso que querían hacer, hasta acá sería suficiente para el laboratorio 2. Pero no se queden con que aprobaron laboratorio 2. Si el proyecto era más grande y quieren terminarlo, siguen con el grupo y siguen avanzando. ¿Bien? Total, el proyecto les va a dar la posibilidad de evidenciar y practicar y entender más a fondo archivos y programación orientada a objetos. Probablemente les va a ser la puerta de entrada a usar Git y GitHub o GitLab, porque de alguna manera van a tener que controlar las versiones de lo que vayan haciendo en grupos. Y también les va a servir para que aprender a trabajar en equipos. Ya un poco en laboratorio 1 tal vez lo hicieron, pero ahora lo van a tener que hacer como más afinado todavía. ¿Sí? Se cumplen muchos objetivos, no solamente hacer un programa y aprender C++. Es fortalecer el conocimiento de programación en objetos, empezar a entender cómo se registra la información en archivos para después entender base de datos y trabajar colaborativamente. Eso puede llevar también a que usen una herramienta para eso como Git. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno. Entonces, Marcos no tiene más preguntas. Y bueno, entonces, esto lo subimos, subo el proyecto con archivos, con el archivo para que les quede. Habilito lo que es segundo parcial. Vamos a tratar de subir esta clase entre mañana y el lunes. Mañana es viernes, ¿no? Entre mañana y el lunes, así lo tienen con tiempo. Pero eso a veces tarda, ¿no? A veces tarda porque me olvido, le voy a decir la verdad. Me olvido, llega el sábado, el domingo, suelo descansar el sábado y el domingo, y por ahí me acuerdo el lunes o el martes, y por ahí pasó varios. Pero también, no es que yo puedo terminar hoy, cortar y subirla, porque se tiene que procesar el archivo, entonces no se procesa rápido. Entonces ya ahora no lo puedo hacer, y si ahora no lo puedo hacer, después mañana ya tengo otras cosas que hacer, y ahí es cuando se me pasa en el tiempo. Pero voy a tratar de organizarme mejor para que no cuelgue tanto la subida del archivo. Por ejemplo, si fue la clase un jueves, que la subida del archivo la haga el viernes. Voy a tratar, ¿sí? Hacer mi mejor esfuerzo. Si no puedo, culpa del gato, ya saben. Si no puedo, estará para el lunes o martes, ¿sí? Pero depende de cómo venga el día siguiente, de cuánto trabajo tenga, de qué tenga que hacer. Pero la intención de subirlo rápido está siempre. Bueno, listo. Les queda más trabajo a ustedes que a nosotros por el momento. Así que pónganse a laburar. Después cuando hagan el parcial 1, cuando empiecen a subir los informes y eso, va a dar vuelta un poco la cosa, porque vamos a tener más trabajo nosotros por ahí que lo que vayan haciendo ustedes, porque vamos a tener que corregir un montón de cosas. Así que bueno. Nos vemos el otro jueves entonces. ¿Bien? Buen fin de semana, profes. Chao, Buen chao. fin de semana. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hamburguesa, bueno. Hasta luego.